¿cómo tú has enfrentado algo tan repentino, la rapidez con la que ustedes como familia perdonaron a Miguel Cruz? Había hecho promesas de campaña que no le habían cumplido. Hace unos días se provocó un revuelo con unas declaraciones que ofreció el actual ministro de Medio Ambiente. Tú siendo diputado, que han pasado por allí más de 23.000 millones de dólares en préstamos. Aquí, José, la política no es profesional. El proyecto de ley de teletrabajo lo sometimos, que fue una promesa de campaña. ¿Cómo tú te vas a hacer para financiar tu campaña política? No hay un centro de convenciones que sea de la ciudad de Santo Domingo. Tú sabes, una de las preocupaciones más grandes en los barrios del Distrito Nacional, ¿cuál es? Los espacios públicos, como son las aceras, tienen que ser respetadas. En cuanto a los residuos sólidos, ¿tienes algún plan? ¿Qué vamos a hacer con el río Sama? Saludos amigos de YouTube, bienvenidos a este espacio. Hoy recibimos a un joven que se ha destacado en la parte política por hacer una labor digna y por brillar entre la juventud. Orlando Jorge Villegas, ¿cómo te sientes, hermano? Gracias, José, un placer estar aquí contigo, con tu audiencia, muy contento en estos nuevos emprendimientos que estamos haciendo en la política también. Bienvenido a este espacio y sabemos que tú eres uno de los jóvenes que está tratando de hacerse camino de una manera honrada, de una forma honesta, con una política que tiene una nueva visión. ¿A qué obedece todo esto, Orlando? Mira, en primer lugar, José, yo crecí en un hogar político y la verdad que desvincularme del quehacer político me fue difícil, y te digo me fue difícil porque la verdad que en un momento yo tenía una relación de amor y odio con la política, porque uno ve la parte buena pero ve también la parte mala, los sacrificios y las amarguras que te trae la política. Pero tengo que decirte que la comunicación, que es mi profesión, mi carrera, me enamoró de nuevo de la política. Y por eso, durante una etapa inicial luego de que terminé el colegio y entré a la universidad, le dediqué tiempo al sector privado, porque yo entendía que no podía entrar a la política sin tener experiencia en el sector privado, porque aquí, José, la política no es profesional. Cuando digo no es profesional, no hay escuelas de formación política, no hay, digamos, etapas de un joven pueda entrar, por ejemplo, a ser pasante en el Congreso y luego de ahí crecer a ser diputado, regidor, en fin. Entonces, yo creo que en República Dominicana la gerencia política moderna implica haber tenido una experiencia en el sector privado, y eso luego me inspiró a entonces ya formalmente entrar en la política como candidato a diputado en el 2020, y yo creo que nosotros prometimos un cambio en la forma y el fondo de la política, y por eso en estos años en el Congreso, pues lo que yo prometí que iba a someter como proyectos de ley, lo he sometido. ¿Cuáles proyectos tú has sometido y cuáles han llegado ya a que sean ya una pieza legislativa valorada y conocida y apoyada por el presidente? Mira, el proyecto de ley de teletrabajo lo sometimos, que fue una promesa de campaña. El proyecto de ley de devolución del ITEVIS a los turistas extranjeros y dominicanos residentes en el exterior. El proyecto de ley de deportes electrónicos, que reconoce los eSports como una disciplina deportiva en la República Dominicana. El proyecto de ley de alerta Amber, que es para las personas desaparecidas, que se crea un mecanismo de cómo mejorar, o mejor dicho, crea un proceso de cómo realmente recuperar, ubicar a las personas desaparecidas. El proyecto de ley de política nacional de dopaje, porque nosotros, bueno que tú sepas, José, estamos en un momento muy, muy, muy delicado, porque si antes del 4 de agosto no se aprueba este proyecto que te estoy mencionando, podemos ser descalificados de varios juegos del olimpismo mundial, como los centroamericanos y los panamericanos. Iríamos a esos juegos como va Rusia, que va como con el logo de la Federación Olímpica Rusa y no con la bandera. Y ese proyecto lo que busca es actualizar las normas del dopaje en la República Dominicana a la constitución de la World Anti-Doping Association, la Organización Mundial de Antidopaje. ¿Y en qué está el proyecto? Bueno, este proyecto se va a aprobar esta semana, ese que te estoy diciendo. Perfecto. Porque hay un sentido de urgencia. Por la fecha que te comenté, es una fecha límite que tenemos que resolver urgentemente. Asimismo, he colaborado en otros proyectos de otros colegas diputados y hemos sometido varias resoluciones, como por ejemplo la resolución donde hacemos un llamado a las autoridades a cuidar el tema del ruido aquí en la ciudad capital, que es un tema que está preocupando bastante, se ha salido de control. Los negocios que no respetan los decibeles, y yo creo que
era necesario hacer un llamado de atención a las autoridades para que pongan control en ese sentido. O sea que entre esos proyectos de leyes, proyectos de resoluciones y el trabajo de representación, el no desconectarme de las comunidades de la circunscripción número 1, pues nos han dado la valoración que hoy día tenemos de la sociedad dominicana. ¿Y por qué no continuar dentro del Congreso como diputado o pasar a senador? Buena pregunta. Mira, yo por mi naturaleza soy una persona que me gusta crecer y yo en este proceso electoral estaba buscando una oportunidad de crecer dentro del mismo plano electivo. Y por eso, con esta experiencia en el Congreso de crear políticas públicas, quería buscar una oportunidad de ejecutar políticas públicas. Y en ese escenario, en la capital, que es mi territorio del quehacer político en este momento, el plano ideal es el ayuntamiento del Distrito Nacional, porque ya tú pasas de un plano de creación de políticas a ejecución de políticas. Vuelvo y te repito, por mi experiencia en el sector privado, desde muy joven tuve la oportunidad de dirigir empresas, tuve la oportunidad de dirigir Antena Latina en el año 2014 con apenas 23 años, donde comandaba un grupo grande de empleados, tenía que dar resultados, era auditado, una serie de medidas que forjaron en mí lo que es la experiencia gerencial. Yo quisiera ahora llevar eso al Ayuntamiento del Distrito Nacional, donde pudiera ejecutar una serie de ideas que tengo para la ciudad de Santo Domingo. Y además, José, esta ciudad tiene un caudal de oportunidades. Y no solamente oportunidades en los temas que normalmente se asocian a un alcalde, quizás se asocia normalmente a la recogida de la basura, temas de tránsito, sí. Pero yo pienso también que nosotros, por ejemplo, tenemos un potencial enorme en materia de turismo, de que esta ciudad pueda ser promovida como un centro cultural, gastronómico, histórico. Yo creo que nosotros tenemos grandes oportunidades de turismo de negocio también en la ciudad de Santo Domingo, de que se haga aquí por fin un centro de convenciones para que esta ciudad, tú vas a ver el gran paso que dará en ese sentido. Pero tenemos el de la Cancillería y que a veces pues no se utiliza como debería. Tenemos también otro centro de convenciones allá, el que está en Montesinos, que sí ahora se le está utilizando después que David Collado hizo algunos arreglos por allí. Y es cierto lo que tú dices, hace falta. Pero antes de pasar esos planes, que yo sé que son muy interesantes y a mí me interesan porque nosotros necesitamos un alcalde que responda a las necesidades más importantes de esta ciudad y que pueda también dar la asistencia a todos, no únicamente al polígono central donde muchos se concentran. ¿Qué va a pasar con tu candidatura? Estamos hablando de que Carolina Mejía todavía no se ha definido si finalmente se va a apartar o se va a repostular. De esto depende tu futuro. ¿Qué opinión te merece esa posición de que tú dependes de la decisión que pueda tomar Carolina Mejía? Es un factor dentro de las variables que están en juego para ser el candidato a alcalde del Partido Revolucionario Moderno. Pero José, yo soy una persona que me gusta jugármela. Y en este proceso decidí jugármela, anunciar mis aspiraciones, y no hay cosa que mejor hable de un candidato que el trabajo. Yo creo que eventualmente cuando ella tome su decisión, si es no, vamos a ser nosotros el candidato a alcalde, porque las encuestas así lo indican antes de yo lanzarme oficialmente por el trabajo que hemos venido haciendo como diputado. Pero en segundo lugar también, si ella dice que sí, pues estaremos al lado de ella encabezando su campaña como nueva vez alcalde del Distrito Nacional. ¿Y te quedaría entonces fuera de juego en caso de que ella decline? ¿Tú optarías por ser senador o por continuar siendo diputado? No, ya en ese escenario nosotros vamos entonces primero a trabajar para que ella vuelva a ser alcalde del Distrito Nacional, pero yo me voy a enfocar en la reelección del presidente Luis Abinader haciendo un trabajo a nivel nacional. O sea, que te quitarías definitivamente en el sentido de que no ocuparías un puesto ni en el Congreso, ni tampoco como servidor público, sino enfocado en el triunfo del presidente. Correcto. En ese escenario, ya haría un trabajo político para la reelección del presidente Luis Abinader, terminaría mi periodo como diputado, que es hasta el 16 de agosto del año 2024, bueno, y luego entonces si el presidente considera que podemos colaborar en su gobierno, pues con mucho orgullo lo haríamos. ¿Y alguien te dio una orejita, como se dice popularmente, de si Carolina Mejía va o no va? ¿O tú te estás jugando la faja porque tú crees en ti y tú estás apostando ciertamente a que ella va a declinar? Yo me la estoy jugando primero porque por mis convicciones de que en la vida hay que tomar decisiones, independientemente del resultado que se pueda tener. Yo soy de la gente que no me quiero quedar con la curiosidad en la cabeza.
Tú sabes la cantidad de gente que por estar tan pendiente a qué van a decidir los otros se quedan con esa inquietud. Yo creo que en la vida el que no se la juega, las cosas le pasan por al lado y se quedó sentado. O sea que es una decisión que yo tomé independientemente de lo que ella pueda o no estar pensando. ¿Y lo consultaste con ella? Sí, de hecho fui en mayo, creo que fue en mayo, sí, finales de mayo, inicio de junio, la visité y le dije que haría de su conocimiento que estaría recorriendo las bases del PRM en las 3 circunscripciones de cara a promoverme como candidato a alcalde en caso de que ya no vaya. En política, José, hay que ser muy fino como uno hace las cosas. Y antes de yo anunciarlo formalmente como lo anuncié el pasado sábado, no solamente la visité a ella, sino que al presidente se lo informé también, ya hace más de un mes y tanto. Y al liderazgo de la capital y del partido se lo informé también, como se lo hizo el presidente del partido, José Ignacio Paliza, Eduardo Sanz Lobatón, que es uno de los líderes más importantes de la capital, y a otros miembros del liderazgo. Yo le informé que estaba tomando esa ruta y que esa era mi meta en este proceso electoral. ¿Y cómo tú te vas a hacer para financiar tu campaña política? Mira, en esta etapa nosotros tenemos un equipo de recaudación, que fue el equipo que también me acompañó en el año 2020. Estamos pues abordando distintos amigos empresarios, personas que apoyan nuestras ideas y nuestros proyectos, y con ellos pues entendemos que podemos financiar esta primera etapa del proceso, de esta pre-campaña, digamos, que implica un nivel de visibilidad importante. Y yo creo que con este equipo financiero que hemos estructurado, pues lograremos las metas para poder hacer la campaña que amerita el momento. En cuanto a los planes para la ciudad, ¿cómo tú vas a convencer a ese votante que ha visto el trabajo de Carolina Mejía, que ha visto el trabajo de otros alcaldes como Roberto Salcedo, que ha pasado por allí? Pero hay un tema que la gente está esperando y que cuando ve que la ciudad se inunda, dice cuáles son los planes para el drenaje pluvial, donde se debe integrar no solamente al ayuntamiento, sino que debe ser la CAS, debe ser obras públicas. ¿Qué plan tú tienes? Porque se lleva mucho dinero, pero la ciudadanía no puede seguir con un mismo alcantarillado de hace más de 50 años sin que se modifique y sin que se busquen las condiciones de que nosotros podamos, cuando llueva, tener una ciudad que no se inunde tanto. Mira, tú sabes que, primero quiero decirte, los alcaldes del Distrito Nacional, desde Roberto Salcedo, que fue el primer alcalde del Distrito Nacional, pasando por David Collado y Carolina Mejía, han sido muy puntuales en cuanto a su visión de la ejecución de políticas públicas para la ciudad. Normalmente, y es normal porque yo como ciudadano también quisiera que el alcalde resolviese todos los problemas que tiene nuestra ciudad, pero tengo que decirte que todos en una gestión es imposible. Ahora bien, nosotros nos hemos propuesto los siguientes ejes para trabajar en una gestión. Y voy a comenzar entonces con el tema que mencionaste, voy a comenzar al revés. El tema del soterrado de la ciudad. Es un tema que nosotros tenemos dentro de nuestros ejes y lo tenemos dentro de un modelo de alianza público-privada. ¿Por qué? Primero, el ayuntamiento no tiene presupuesto para hacer el soterrado de la ciudad. Ese soterrado no solamente es el cableado de la ciudad, el cableado eléctrico y el cableado de fibra óptica y sistema telefónico, pero también incluye el drenaje pluvial, porque el sistema del soterrado tiene que incluir el cableado y el drenaje pluvial. Es la solución que se le debe dar a la ciudad para esos dos problemas que nos afectan. Tú dirás, bueno, pero ¿tú vas a lograr el soterrado de toda la ciudad? Probablemente no, pero lo importante es comenzar. El tema del soterrado también quizás políticamente no se ve atractivo, porque hay que hacer un trabajo de infraestructura que te puede quizás taponar una vía, obstruir una vía. Pero yo creo, José, que cuando la gente ve un piloto, va a entender la necesidad y va a, digamos, se va a identificar con el proceso del soterrado de la ciudad. Ese es uno de los ejes que nosotros vamos a trabajar. ¿Cuál sería otro? El segundo eje, tema de seguridad. Tú dirás, bueno, ¿y qué hace un alcalde en materia de seguridad? Yo pienso que el ayuntamiento debe jugar un rol en los temas de seguridad de su municipio. Y te pongo una de nuestras propuestas en ese sentido. Torre que se construye, constructor que tiene que aportar un perímetro de cámara de seguridad. Y eso debe estar conectado a un centro de comando del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que es parte de nuestra propuesta. Ese centro de comando va a tener, aparte de las cámaras de seguridad que se instalen bajo ese modelo,
un mapa del crimen, como por ejemplo si tú buscas el mapa del crimen de San Francisco, California, que tú puedes identificar las conductas del crimen en el caso de Estados Unidos, en cada distrito, aquí sería por barrio, de manera que el ciudadano pueda saber cuál es el nivel de la criminalidad en los sectores, es parte de esa propuesta de centro de comando. El mapa toxicológico para que el ciudadano pueda tener una idea no solamente del clima, la lluvia, etcétera, pero sino, por ejemplo, si hay contaminación en algún lugar, los niveles de polución del aire y otros aspectos de toxicología. Y en tercer lugar, un mapa del tránsito que lo ponga el ayuntamiento a disposición de la ciudadanía, que obviamente sería en alianza, ya sea con Google Maps o Waze. En tercer lugar, vuelvo al tema que te comentaba ahorita, la promoción de este destino como un destino turístico. República Dominicana, es verdad que es playa, arena, pero también historia, cultura. Nosotros somos la capital primada de América. ¿Y qué es lo que yo digo? Tradicionalmente en este país, no es un tema de esta gestión, ni la anterior, ni la de Roberto Salcedo, ni ninguna. Es un tema de que aquí se le ha otorgado básicamente la promoción del país y sus destinos al Ministerio de Turismo. Pero si tú analizas los países desarrollados, los que promueven su destino son las ciudades, los propios ayuntamientos, y en el caso donde hay gobernaciones, pues la gobernación y el ayuntamiento. Pero yo creo que nosotros tenemos un potencial tan grande y no se está aprovechando. Aquí tú ves cruceristas que se bajan en el puerto de Santo Domingo. Y la cantidad de cruceristas que pudiéramos tener en relación a la que tenemos puede ser mucho mayor si la ciudad tiene una promoción. Una estrategia. Una estrategia de promoción. Te hablaba del centro de convenciones. Es verdad que tenemos el de la Cancillería y hay otros, pero no hay un centro de convenciones que sea de la ciudad de Santo Domingo. Un centro de convenciones con una amplitud bastante amplia para poder realizar diferentes eventos al mismo tiempo. Y imagínate tú que nosotros con un centro de convenciones de esa naturaleza pudiéramos traer a la República Dominicana eventos como por ejemplo Comic Con, que es el evento más famoso del mundo para los fanáticos de cómics, que es un evento que atrae turismo, que atrae negocios, pero necesitamos primero el lugar, el espacio, para que hasta ese tipo de eventos ¿Y lo tienes identificado? El lugar. Sí. Mira, donde estaba el Hotel Santo Domingo, hay un proyecto, un acuerdo ya firmado con IFEMA en Madrid, que es el centro de convenciones donde se realiza FITUR, para hacer un proyecto similar ahí. La próxima gestión del ayuntamiento, conjuntamente con el gobierno central, tendría que ejecutar ese proyecto. Lo importante es que ya hay un acuerdo firmado para el modelo que existe en Madrid con IFEMA, traerlo a Santo Domingo. Te pongo otro punto importante de la ciudad, el deporte. No hay para mí, en ninguno de mis proyectos políticos, tú vas a ver el deporte desvinculado. Siempre estará vinculado. Y te pongo un ejemplo en materia deportiva. Yo quisiera que donde estaba el cartódromo de las Américas, pero de las Américas no, del Malecón, sí, frente al edificio de cervecería, sea un parque de deportes extremos. Y por primera vez haríamos un modelo donde la ciudad le da una concesión a una empresa privada para la administración y manutención del parque. El activo es de la ciudad y obviamente la ciudad recibiría ingresos también por concepto de lo que se desarrolla ahí. Pero yo pienso que debemos rescatar esa pista de kartismo, hacer rampas para ciclistas, para los que montan skateboard y otras áreas de deportes extremos. Si nosotros logramos armar ese proyecto y replicarlo, no solamente de deportes extremos, te pongo ese ejemplo porque es algo visible y algo que yo creo que pudiera rescatarse, yo creo que nosotros le estaríamos dotando a la ciudad de espacios importantes, bien administrados para el deporte en la ciudad. Tú mencionabas ahorita que es verdad, la ciudad no es solamente el polígono central. Tú sabes una de las preocupaciones más grandes en los barrios del Distrito Nacional, ¿cuál es? Te vas a sorprender. ¿Cuál es? Los envejecientes. Y tú dirás, ¿y por qué? Te voy a poner un ejemplo. No hay casas de acogida, ni para los envejecientes, ni tampoco para los enajenados mentales que están deambulando en toda la ciudad. Pero te voy a poner otro ejemplo. ¿Tú sabes cuál es una de las preocupaciones más grandes de la circunscripción número 3 del Distrito Nacional? La ausencia de funerarias municipales. Nosotros vamos a trabajar un plan de por lo menos añadir 2 funerarias municipales más en la circunscripción número 3 del Distrito Nacional. Es una preocupación de muchos envejecientes y de sus familias. El acceso a distintos servicios en los barrios de la capital es algo que también tenemos que mejorar. Y eso hay que trabajarlo con el gobierno central, porque obviamente muchos servicios pues los da el gobierno central, pero el ayuntamiento debe ser el canal de acceso a las poblaciones del Distrito Nacional.
Y no quería dejar de mencionarte algo muy importante que va a toda la ciudad en materia medioambiental, es un plan de arbolado. No puede ser, José, como dijo otro candidato, 1.000.000 de árboles, porque ¿dónde vas a poner 1.000.000 de árboles? O sea, no son 1.000.000 de árboles. Ahora, definitivamente, hay que hacer un plan de arbolado porque esta ciudad, que es muy calurosa, que el peatón es la mayoría, y que la tendencia por el cambio climático es que las lluvias se reduzcan en los próximos años y el calor suba, obligatoriamente tenemos nosotros que ver de qué manera arbolamos gran parte de esta ciudad. Entonces, en esencia, estas son las propuestas que estamos llevando. Estamos comenzando, esperamos mejorarlas. Queremos escuchar otras propuestas también de los mismos ciudadanos y de personas como tú, que yo sé que tienen un conocimiento amplio de la ciudad de Santo Domingo, porque la idea de esto es, José, que podamos integrar nuestra visión con la de los capitaleños. El tratamiento de residuos sólidos, y también hay otro aspecto que quería aportar, es una idea que quizás a lo mejor en mi interés ni siquiera es monetizarla, pero ante la ausencia, por ejemplo, de guías turísticos, yo entiendo que con la tecnología que tenemos hoy día, nosotros podemos contar nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestros héroes, de nuestra música, simplemente colocando en cada monumento un código QR que con el mismo idioma que tenga configurado el celular de ese turista que llega al país, se recree y se le explique del por qué se levantó ese monumento, del por qué se levantó esa construcción y qué significado tiene. Entonces esto potencia mucho más el turismo porque tú buscas la manera de, a través de algo tan simple que todo el mundo tiene en sus manos, un celular, y donde tú también puedes proveer el entorno para que en caso de que ese turista no haya venido aquí con un plan, pues entonces pueda acceder a internet en una conexión segura cerca del perímetro de donde se encuentra ese mismo monumento. Y es una idea que quería aportarte, que la puedes incorporar en tus planes también. Tú sabes qué bueno que tú mencionas esa idea porque creo que podría rescatar un proyecto de ley que no lo sometí, pero lo tengo en carpeta y se trabajó conjuntamente con el Ministerio de la Presidencia, con el Gabinete Digital del Ministerio de la Presidencia, que es el proyecto de ley de los destinos turísticos inteligentes. Ese proyecto de ley lo que busca es coordinar entre turismo, cultura y medio ambiente, como hay muchos monumentos, obviamente parques nacionales, que también, esto obviamente es algo país, pero perfectamente cabería aquí en el Instituto Nacional, que es crear esa ruta inteligente de turismo que a través de código QR, pues el turista pueda tener acceso a la información básica de un monumento o de un lugar turístico. O sea que ahora que lo mencionas, creo que el mismo proyecto de ley puede ser sometido en lo que queda de año todavía de este cuatrienio en la Cámara de Diputados, porque creo que es un proyecto muy interesante. Y si no, pues con mucho gusto, claro, el ayuntamiento pudiera emular que lo adopte ese modelo en la ciudad para los monumentos y lugares históricos. Hay algo que no quería dejar de decirte, José, y es también, aparte de estos ejes que te mencioné y otros, que como este que mencionaste se irán agregando, muy importante es mantener y mejorar los servicios que ofrece la ciudad. Uno como ciudadano que constantemente accede a servicios privados, públicos, sabemos el dolor de cabeza que muchas veces es, en sentido general, en este país la cultura de servicio. O sea, ya te lo digo como país, la cultura de servicio aquí tiene muchas oportunidades de mejora. Y basado en esa, yo he sido muy crítico de la cultura de servicio. A veces tú vas, por ejemplo, a, no sé, por decirte, a un establecimiento que tiene casetas y a las 10 de la mañana hay 10 casetas y solo funcionan 3, por mencionarte algo. Sí. O sea, aquí tenemos un déficit en la cultura de servicio. Yo quisiera desde el ayuntamiento, los servicios que ofrece la ciudad, mejorarlos, porque creo que puede ser una oportunidad también de mejorar la cultura de servicio en el país. De generar ingresos también para el mismo Correcto. ayuntamiento. Las aceras, ¿estarías dispuesto tú, una vez si el votante te da la oportunidad de llegar a la alcaldía, de hacer que se respeten las aceras? Algo tan simple, donde hay negocios de dealers, donde hay talleres, donde hay toda clase de obstáculos y donde la gente no puede desplazarse libremente por las aceras. ¿Estarías dispuesto tú a consagrarte con la historia de la República Dominicana y hacer que eso se respete? 100%. Mira, yo creo mucho en el orden y la disciplina. Yo creo que nosotros ya como país necesitamos que esas dos palabras que te dije formen parte más del día a día del dominicano. Ahora, como autoridad municipal, 100% nosotros vamos a imponer el orden en esta ciudad sin importar el costo que tenga, porque los espacios públicos, como son las aceras, tienen que ser respetadas.
Y tú mencionabas, por ejemplo, los negocios quizás de talleres, pero también en el polígono central ahora se están estableciendo muchos negocios informales en las aceras. Y obviamente hay que trabajar en algunos lugares, aparte de rescatar esas aceras, ver cómo uno las amplía para que también más peatones puedan circular, las personas con algún tipo de discapacidad puedan también tener una acera mucho más amplia donde puedan caminar, tener sus rampas. O sea, yo creo que el rescate de los espacios públicos, independientemente de si es acera o no, es algo innegociable. En cuanto a los residuos sólidos, ¿tienes algún plan para clasificar la basura, para reordenar esta parte, para que la basura se convierta en lo que es en muchas partes del mundo un negocio organizado donde se clasifica y donde se le saca un máximo provecho y parte de esos recursos producto del reciclaje llegan directamente a las arcas del ayuntamiento? Ahora mismo tú sabes que con la ley de residuos sólidos, el Ministerio del Medio Ambiente y el Fideicomiso de Residuos Sólidos son los entes tanto regulador como ejecutor de ya la recolección de residuos y la recolección y la disposición de residuos sólidos. En este momento todavía los ayuntamientos manejan la recolección. Ya la disposición queda en manos del Ministerio y del Fideicomiso. Próximamente, mientras avance más el desarrollo de esa ley y el Fideicomiso, pues los ayuntamientos jugarán un rol importante, obviamente, en que en la ciudad se crea una cultura de reciclaje. En ese sentido, nosotros entendemos que se debe fomentar desde el ayuntamiento, primero, la presencia de los lugares de disposición inmediata para que estén clasificados, para que se cree la cultura en el ciudadano de clasificar los residuos dependiendo de su categoría, y luego entonces mantener el servicio de la recolección ordenadamente, que sea un horario que no moleste al ciudadano, y ya trabajar entonces con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Fideicomiso de Residuos Sólidos el trabajo de los lugares de disposición final, que como tú sabes, el vertedero de Duquesa está en un cierre técnico, se debe de ubicar un lugar para un lugar de disposición, un terreno que sirva de lugar para disposición final de los residuos sólidos, y tú sabes que con la nueva ley no tendremos los famosos vertederos de suelo abierto, sino que serán plantas donde la disposición final pues se convertirá o en materia prima o tendrá algún tipo de uso que pueda ser reutilizado, las que clasifiquen para eso. O sea que yo creo que el ayuntamiento tiene que jugar, y es lo que yo he puesto, un rol de aprendizaje en el ciudadano a la hora de depositar sus residuos y luego trabajar con las autoridades que la ley que se aprobó en el año 2020 establece en la recolección y la disposición final, para que esto sea, como tú dices, es un negocio nuevo para el país. Bajo esta ley, la recolección de residuos es un nuevo negocio para el país, pero que también la ciudad pueda verse aliviada en este sentido en materia de la recolección de los residuos sólidos. A mí me han hablado de un proyecto en Higüey que se ha manejado muy bien, de no sé si un extranjero que está pues recogiendo la basura de los hoteles y también de gran parte de la ciudad, y que le ha sacado gran provecho porque él clasifica, limpia muy bien todos los camiones y logra compactar todo el plástico, los demás materiales sólidos, y de eso ha hecho un gran negocio, y parte de eso compactado logra sacarlo de la República Dominicana para que después vuelva en cualquier otra utilidad que la humanidad le pueda dar, ya sea al plástico, al vidrio, al aluminio, pero le está sacando provecho a prácticamente todo eso que tiene allí. O sea, ¿pudieras tú adoptar algo similar para el ayuntamiento del distrito? Totalmente. He visto ese proyecto, he investigado sobre él. Ese es el proyecto modelo de lo que debería ser un proyecto. En ese caso, obviamente, como es para los hoteles, pues la recolección la trabajan con el ayuntamiento de Verón, pero en sí el proceso de recolección con esos camiones que mencionabas y cómo transforman los residuos en materia prima, ese es el modelo ideal que creó la ley en papel, en lo que deberían transformarse los sitios de disposición final de residuos sólidos en todo el país. Y claro, naturalmente aquí en Santo Domingo, lo que se ha acordado preliminarmente bajo el gobierno central es establecer puntos como esos de disposición final
donde se integren los residuos del Distrito Nacional y otros municipios del Gran Santo Domingo, y creo que otro estaría para Jaina y una parte también de Santo Domingo Oeste. Entonces, naturalmente, ese modelo que menciona, que está en Higüey, es lo que el objetivo visible, o digamos, el producto de la ley de residuos sólidos es ese modelo que mencionas. El río Sama, ¿qué vamos a hacer con el río Sama y qué planes concretos tienes? Porque para mí es triste, y lo he reportado, de cómo en ciertas temporadas baja todo ese plástico que termina pues en la orilla del mar, y vemos que tenemos un atractivo turístico que no se puede explotar por la contaminación. Y lo otro también es si tú estarías dispuesto a que esos hoteles que están instalados en la franja del malecón pues tengan que llevar esos recursos hacia otro lado y no vertirlos automáticamente al frente de donde la gente está pasando, donde la gente ve y donde debería estar disfrutando también. Como tú dices, mira, fíjate que en muchas grandes ciudades del mundo la vida se hace alrededor del río. Tú vas a París, se hace alrededor del río Sena. Vas a otras capitales europeas como las capitales imperiales, Viena, y se hacen alrededor del río que cruza la ciudad. Budapest, Praga, hay muchos ejemplos de ciudades que tienen el entorno del río, digamos, no solamente limpio, sino que se hace vida. Hay restaurantes, hay negocios turísticos, hay atractivos culturales. Entonces, ese es el reto del río Sama. El Ministerio también de Medio Ambiente y la Comisión Presidencial hay un gabinete para el saneamiento del río Sama, han iniciado una serie de trabajos conjuntamente con el sector privado para ver cómo se comienza a sanear, por lo menos en el corto y mediano plazo, el río. Pero el problema es mucho más profundo, porque hay temas de educación ciudadana, de que todavía se sigue tirando mucha basura al río Sama. Muchos mataderos también por ahí todavía. Muchos mataderos. Y obviamente el tener ese modelo que te digo de esas ciudades va a tomar mucho tiempo. Sin embargo, yo pienso que el ayuntamiento, que forma parte del gabinete de saneamiento del río Sama, debe continuar trabajando en esas políticas que se han diseñado, aportar su granito de arena como ciudad. Acuérdense que es un río que obviamente cruza el Distrito Nacional, pero llega también a otros municipios y otras ciudades, cuando también se convierte en el río Isabela. O sea que yo creo que la solución del río Sama debe continuarse trabajando. La estrategia que hasta ahora el gabinete ha implementado no es algo que veremos rápido, no es una solución que se verá en el corto y mediano plazo, pero pienso que de nuevo voy al tema educativo. La ciudad tiene que jugar un papel en educar al ciudadano a no tirar la basura al río, a que los desechos no se van por esa vía, y obviamente trabajar con empresas que están alrededor del río en que también cuidar sus procesos de desechos y otros procesos industriales que de alguna manera también contaminan el río. Hay que propiciar las condiciones también para que esas personas que residen en esos lugares tengan acceso a lugares donde puedan llevar la basura que no sean muy distantes de sus residencias, porque a veces también las condiciones propias de donde se encuentran no auspician que se pueda tener una recolección mucho más ágil, y por eso también los ayuntamientos quizás no le dan el respaldo que deberían darle a esa parte de la sociedad que está desorganizada, que han pasado muchos gobiernos y que ha sido hasta cierto punto ignorada en ese sentido, y como muchos, es cierto que por falta de educación la lanzan directamente al río, otros no tienen otra vía para hacerlo porque no le facilitan las condiciones. Mira, sobre ese punto, quiero destacar que en la circunscripción número 3, que es la parte de la capital donde existen territorios cerca al río Sama, territorios, digamos, de vivienda, porque ya la otra parte es en la circunscripción número 1, pero ahí lo que está el puerto, básicamente, una parte cerca del malecón y lo otro son negocios, pero donde vive gente es una parte de la circunscripción número 3 que bordea el río. Entonces, hay fundaciones que están haciendo un gran trabajo en materia de recolección de los desechos sólidos. ¿Qué hay que hacer? Fortalecerlas. Porque como tú dices, quizás esas fundaciones no tienen el alcance a lugares hasta de personas que viven cerca del río y que no tienen entonces,
dónde orientar esos desechos. Pero hay muchas fundaciones, principalmente en la circunscripción número 3, que están haciendo un gran trabajo en la materia de la recolección de residuos, la clasificación, y ya están entrando en la etapa de la reutilización. Pero el ayuntamiento tiene que fortalecerla, y eso es un aporte que debemos de hacer para, conjuntamente con la educación, pues que tengan dónde orientar esos desechos y que no se queden a la intemperie o que el río se los lleve o que los tiren al río. Totalmente. Pero quería destacar esa labor de esas fundaciones, que es muy buena y muy interesante. Sí, yo supe de algunas también que están aportando por cierta cantidad de plástico, le están dando un pesaje, y en base a ese pesaje pues se le da un dinero. Correcto. Para que esas personas que residen allí, todo plástico que vean en su entorno, pues los recojan y a través de eso también consigan algún dinerito. ¿Podemos entrar en la parte personal? Claro que sí. Tú superaste la partida de tu padre. ¿Cómo tú has enfrentado algo tan repentino? Porque si hay algo que esta sociedad no esperaba, era un suceso de esa naturaleza, porque nos sorprendió a todos y uno todavía hasta cierto punto queda consternado por el valor que tenía tu padre para este país. Mira, la pérdida de un padre, independientemente de la coyuntura, nunca se supera. Obviamente en esa coyuntura mucho menos todavía. Porque cuando tú hablas con una persona en la mañana y de repente pasa lo que pasó, es difícil de superarlo. Ahora bien, nosotros sí, lo que como familia, que hemos sido tradicionalmente muy resilientes en momentos muy difíciles, porque como te he dicho, la política tiene sus cosas buenas, pero tiene sus tragos amargos. Ese espíritu de resiliencia salió en ese momento, como familia. Y intentamos llevar el duelo en un momento de todavía confusión, asimilar la realidad, que no fue fácil. Y luego de que pasaron quizás los días de donde normalmente estábamos rodeados de mucha gente, Sí. Muchas misas, conmemoraciones, tuvimos nuestro tiempo de duelo personal, cada quien. Y yo creo que luego de eso entonces pudimos reorientar nuestras vidas nuevamente, que no fue fácil. Pero él siempre nos enseñó que había que mantener la cabeza en alto y que no importa la circunstancia, había que, como él siempre decía, tirar para adelante. Y yo creo que ese pensamiento, esa forma de ser de él, yo tuve que asumir muchas cosas de su forma de ser. Paciencia, la prudencia y sobre todo el liderar la familia en un momento muy difícil. Yo te diría que hoy, un año ya y un mes y tanto después del hecho, en el cual nosotros ya superamos un juicio de fondo, donde pues se logró la máxima condena, que era lo que esperaba la sociedad y lo que nosotros como familia exigimos. Y superado el primer aniversario de su fallecimiento, que fue un momento también, digamos, fue difícil, porque era recordar el hecho, pero lo que quisimos hacer fue recordarlo a él. Recordar su memoria, recordar su legado, recordar su persona. Creo que hoy día nuestra familia, te puedo decir que ya ha retomado de nuevo nuestras vidas personales, profesionales y la propia política. Y cada cual está enfocado en lo que tiene que hacer en favor de este país. Y la parte donde se cuestionó, por ejemplo, la rapidez con la que ustedes como familia perdonaron a Miguel Cruz, ¿cómo tuviste, si tuviste el tiempo de ponerle atención a esa parte? Sí, mira, te voy a decir algo que quizás mucha gente no entiende, pero tú no puedes cargar un dolor con otro dolor. Y nosotros nunca hemos sido una familia ni de rencor ni de venganza, nunca. Y mira que tú sabes que a esta familia le han querido hacer muchas cosas. Sí. Y ha sido víctima desde persecuciones políticas hasta esta tragedia. Pero mira, yo nunca en mi casa, ni a mi abuelo ni a mi papá, lo oí referirse respecto a alguien que en algún momento le hizo alguna maldad o algo negativo con rencor. Es más, mi abuelo siempre me decía que no se podía guardar rencor en la vida. Entonces, mucha gente quizá le llamó la atención lo del perdón, pero nosotros somos una familia de fe también. Y siempre hemos sabido ser y decir no somos iguales a todos. ¿En qué sentido? Nosotros no creemos en el ojo por ojo. Yo pienso incluso que mi madre, que fue con quien, cuando hablamos de ese tema,
siempre hemos tenido una actitud de perdón, pero una cosa es tú dar la actitud de perdón y otra es la persona arrepentirse. Son dos cosas diferentes también. Ahora, de nuestra parte, nosotros como familia no podíamos cargar ese dolor con otro dolor. Como te digo, esto no se sana, porque somos seres humanos. Pero yo creo que esta sociedad necesita ejemplos de que en la vida el perdón, la capacidad de arrepentirse, son cosas que necesitamos tomar en cuenta, porque no todo puede ser ojo por ojo, no todo puede ser con rencor. Nosotros no creemos en eso como familia. Y como la familia estaban compenetradas, tanto la tuya como la de Miguel Cruz, ¿han tenido la familia, fuera de lo que representó su acto, un encuentro? ¿Aceptaron ustedes las condolencias de ellos o quedaron plenamente distanciadas? No hemos vuelto a tener contacto. Incluso en los juicios él estaba solo, lo cual manda un mensaje de que incluso puede haber un distanciamiento de su familia con él. Sí. Y yo lo que sí te digo es que lo que más me llamó la atención de los juicios, de las audiencias, es que él nunca mostró un arrepentimiento. Sí, eso es terrible. Esa parte, la familia lo merecía, sobre todo también por eso, y sobre las justificaciones que él dio de que supuestamente le había dado un dinero, de que había hecho promesas de campaña que no le habían cumplido. ¿Cómo tuviste esa parte? Toda desesperación y buscando distraer la atención de lo que era muy visible, que era una condena de 30 años. En las audiencias se habla con pruebas y los magistrados, los jueces toman decisiones con pruebas. Lo que tú puedas decir para distraer la atención o no te vale como prueba en un tribunal, a pesar de que era mentira todo lo que dijo. Pero creo que esos días nos llenamos de mucho coraje. Sí. Y piel de cocodrilo, como yo digo. Pero nada de eso, la misma sociedad rechazaba cada vez que daba una declaración. Eran señales de desesperación de una persona que estaba condenado ya a una prisión de 30 años. 30 años. Y como dicen, todo el que se va a ahogar trata de respirar un chin antes de ahogarse. Pero no tenía ninguna deuda tu papá con él, No, nada, económica, ni nada de eso. Absolutamente nada. Y sobre el porte de armas que supuestamente tu papá lo iba a matar al primero. Nunca en mi vida, mi padre, nunca lo vi con un arma y nunca le interesó un arma. Nunca. Y nunca se cuestionó la seguridad que debió tener que en ese momento tu papá para protegerle, para cuidar de su integridad, porque también él tenía asignado a un coronel, tengo entendido, que no estaba allí, que debió estar allí, pues entonces velando por él, sino que se había ido a otras labores. Mira, mi padre era una persona muy sencilla y parte de su naturaleza era esa humildad, esa cercanía con todas las personas, y él nunca fue una persona él no le gustaba andar cargado de seguridad. Incluso varias veces, en ocasiones que yo vi que él sometía personajes peligrosos, depredadores, parte de las mafias que operan en el mundo que son depredadores, básicamente. Del medio ambiente. Del medio ambiente. Yo le decía, mira, ponte por lo menos en seguridad, un par de semanas, porque uno no sabe. O sea, tú acabas de meter preso a gente que por muchos años nunca tuvo preso y básicamente vivía de eso. Sí. Y obviamente bregar con delincuentes no es fácil, tú sabes que eso es así. Y no se lo ponía en la seguridad. Él estaba confiado en sus actos. Él estaba confiado en sus actos, pero además su naturaleza como ser humano no era una persona de maldad, ni quizás de ver la maldad en otro. Entonces por eso él andaba sin seguridad. Mi papá se levantaba a caminar en la mañana por su casa ahí. Sí. O sea, siendo funcionario público, que eso no es muy normal. Porque era una persona que tomaba sus decisiones muy firmemente. Y como nunca fue una persona que hizo daño, no esperaba recibir daño para atrás. Entonces, quizás uno en un momento, parte de lo más difícil de mi duelo, era pensar, wow, esto se pudo evitar. Sí. Pero la verdad es que por su naturaleza, por su forma, él no era una persona de tener un aparataje, en ningún sentido de la palabra, ni de seguridad, ni de su forma de ser, ni mucho menos. Y obviamente uno no se iba a imaginar que una persona que uno tenía más de 30 años conociendo, pues iba a terminar haciendo
esta tragedia. ¿Y qué lecciones tú recuerdas que te dio tu padre que se te han quedado como un modelo, como una guía, que tú dices, wow, voy a tomar esta decisión, pero recuerdo que en estas circunstancias papi me habría dicho esto? O qué tal si yo habría hecho esto y yo sé que papi no quisiera que yo hiciera tal cosa. Tú sabes que algo interesante, él y yo teníamos personalidad muy diferente. Él era muy calmado, con mucha paciencia, mucha prudencia. Eso es algo de los Mera, viene de mi abuela era así. Y yo soy quizás en mi forma de ser un poco más Villegas, que es el lado de mi mamá, que somos más, digamos, la palabra no es hiperactivo, pero quizás somos un poco más emotivos, ¿verdad? Como él era muy racional, siempre que me daba un consejo era muy racional el consejo. Y a veces me costaba entenderlo, te lo reconozco. Pero mira, yo creo que la lección más importante que él me ha dado, y tengo que decirte que la vine a entender lamentablemente después que falleció, es que la vida es una carrera de resistencia, no de velocidad. Mi generación y creo que los más jóvenes queremos a veces, quizás ir más rápido de la cuenta. He aprendido que si algo no está para ti, no está para ti. Por eso no hay que morirse. Lo importante es sobrevivir en el camino. Y durante su vida, que desde muy joven le tocó ser hijo de un presidente, luego enfrentar una persecución política y ser abogado hasta de su papá, salir de ese proceso, pasar por la administración pública sin ningún cuestionamiento, ser secretario general del PRD en 2 ocasiones seguidas por voto universal, y entonces armar un partido desde cero, básicamente, y luego hacer una gestión impecable en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Cuando yo analizaba eso y lo veía en su pasión de correr como maratonista, que te confieso, cuando él se metió a eso, yo le decía, ¿para qué tú te metes en eso? Levantándote a las 4 de la mañana, de que el mirador, a correr. Y él una vez intentó meterme, y yo le decía, eso es muy temprano para mí, mira, eso no es para mí. Sí. Pero yo entendí por qué él se metió a maratonista y luego a triatlonista, porque corría, nadaba y montaba bicicleta. Wow. Llegó a ser Ironman, que es la competencia más fuerte de triatlón. Hizo varios maratones. Eso era, digamos, en su visión de recreación, un reflejo de lo que había sido su vida. Una carrera de resistencia. Resistencia. Y yo creo que esa es la lección más grande que yo me llevo de él. Y creo que todos, o sea, su entorno, una gran parte de nuestra familia entendió que su vida fue una carrera de resistencia. Resistió hasta el último momento, porque enfrentó de frente a quien lo asesinó. O sea, no salió huyendo, lo enfrentó. Entonces, creo que esa lección a mí me ha ayudado a entender muchas cosas de la vida, y tengo que decirte que he adoptado en este último año una gran parte de esa prudencia que era perfecta. Esa paciencia, poco a poco, ¿verdad? La he ido entendiendo y acogiendo. Entender que a veces pasan cosas que no son definitivas, pero uno tiene que aguantar en el momento. Y esa discreción, que eran valores fundamentales de él, son de las lecciones con las que no solamente me he quedado, pero que en este último año, que no ha sido fácil para nosotros, hemos tenido que aplicar. Qué bueno. Y sobre la protección a su legado, hace unos días se provocó un revuelo con unas declaraciones que ofreció el actual ministro de Medio Ambiente. Tú llegaste a expresar que su memoria se defendía sola por la honestidad con la que él se desempeñó, pero a mucha gente no le agradó. Incluso las autoridades de tu partido se pronunciaron porque no encontraron correcto que se dijera que allí había un manejo hasta cierto punto incorrecto de las finanzas públicas por un grupo de personas que no laboraban y que sin embargo estaban cobrando allí. Y cuando yo vi tu respuesta, vi que tu respuesta era que su memoria se defiende sola, pero muchos salieron, vi a Pacheco, vi a una misma Carolina Mejía, vi a otros, y la gente se quedó esperando como que tú dijeras, pero ven acá, paren eso, que están afectando la memoria de mi papá. Bueno, yo hice mi declaración, que fue la que tú dijiste que vi. Obviamente no es mi forma entrar en beligerancia con gente que provoca, no es mi forma. Ahora,
para que veas quién era Orlando Jorge Mera, tuviste la cantidad de gente que salió a defenderlo. Sí. Y yo lo que pienso es que independientemente de quién lo dijo, a quién pudo haber hecho alusión, yo creo que los funcionarios están para trabajar. Creo que están para trabajar. Si hacen una denuncia, hágala por las vías correspondientes. Y además, si un funcionario encontró alguna situación, corríjala. Pero yo creo que ese vicio PRDista, PRDista, de querer denostar al otro para brillar, eso se quedó en el pasado. Y de canibalizarse, al mismo partido, de comerse a sus semejantes. Eso se quedó en el pasado. Y por eso siempre digo, y se lo digo a mis amigos funcionarios, véanse en ese espejo, que a veces uno sale con la frente en alto y quiere venir otro a acabar con una gestión sin ningún tipo de justificación, hablando mentiras, inventando cosas. Sí. Entonces, yo pienso que esas cosas no ayudan al presidente Abinader, ni al Partido Revolucionario Moderno. Y por eso yo creo que una nueva generación está surgiendo, que no personalizamos la política, no creemos en esas viejas prácticas, de tú usaste una palabra, de canibalizar. Sí. Para eso hay instituciones en este país. Y hay que promover que las instituciones hagan su trabajo. Pero no esos chismes en medio. Primero debió llegar la denuncia y después si era verdad, si era verdad, vuelvo y te repito, sí. ¿Verdad? Y número 4, hay que respetar la memoria de la gente. Yo creo mucho en eso, en respetar la memoria de la gente. Porque quien ha sido un servidor público en este país, que implica un gran sacrificio, la historia juzga si sus hechos fueron positivos, negativos o cómo fue la balanza. Pero todos los servidores públicos en la República Dominicana de alguna manera han hecho aportes y eso hay que respetarlo. Totalmente de acuerdo. Voy a volver un poquito hacia atrás para ir sellando este encuentro. ¿Cómo tú has visto que por la Cámara de Diputados y también por el Senado de la República Dominicana, tú siendo diputado, que han pasado por allí más de 23,000 millones de dólares en préstamos? Algo que cuando el PRM estaba en la oposición llegó a criticar con mucha firmeza. Mira, ahí te voy a hablar por mí primero. En lo particular, estando en oposición, no critiqué los préstamos porque sabía que nos iba a tocar aprobarlos siendo gobierno, eso es normal. Incluso hay un debate que hicimos, un grupo de precandidatos a diputados, promovido por el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, donde me preguntaban, en ese momento yo, candidato opositor, que yo opinaba de los préstamos en la Cámara de Diputados. Y tú puedes buscar mi respuesta. Yo decía que el gobierno, saber los préstamos que pide el gobierno es como cuando tú pides un préstamo personal. Si tú tienes la capacidad de pago y pagarlo a tiempo, yo no veo problema en cogerlo prestado. Entonces, cuando se somete un préstamo al Congreso Nacional y la Comisión de Hacienda se reúne, en la justificación que se emite del préstamo, tú tienes que ver esas tres cosas. ¿Para qué es el préstamo? Obviamente, porque hay que fiscalizar para qué es. Sí. Número 2, si el gobierno tiene la capacidad de pagar ese préstamo. Y tercero, si lo puede pagar en el tiempo que forma parte del acuerdo con la institución que lo va a prestar. Si esas tres cosas tienen justificación, yo no veo problema en que se coja prestado. Porque todo es un tema de poder recibir y la capacidad de pagar. Entonces, en este país, desde el año 2005-06 aproximadamente, los presupuestos vienen con préstamos, porque es algo que el país necesita. O sea, nosotros tenemos a veces presupuestos deficitarios, el país no recauda lo que necesita, tiene que solventarte por préstamo, pero si hay capacidad de pago, entonces yo no veo problema en aprobarlo. Si no hay capacidad de pago, entonces hay problema. Pero tengo que decirte, José, que porque hay que estudiar los informes donde se someten los préstamos, que vienen con su justificación de dónde va a salir el pago, en qué frecuencia se va a pagar, y fíjate que el país ha incrementado su calificación en los calificadores de riesgo porque hemos pagado los préstamos conforme a lo establecido con los acuerdos. Sí, pero el nivel de endeudamiento es muy grave y en comparación con pasados gobiernos se está tomando mucho dinero. Hay que tomar en cuenta que veníamos de la pandemia, que se utilizaron muchos recursos para vacunas, para planes sociales y demás, pero también es elevado y eso preocupa al dominicano porque es una amenaza latente de que en algún momento dado se tendrá que hacer una reforma fiscal para poder compensar esa parte que se está tomando en préstamos. Mira, yo creo que primero
hemos estado en unos años atípicos, porque como bien dice, venimos de una pandemia, las recaudaciones bajaron en la pandemia agresivamente y era normal. Mucha gente sin trabajo, mucha gente sin negocio, o sea, fue una época difícil. Hubo que subsidiar, o sea, el Estado tuvo que subsidiar el desempleo de muchas personas, ayudas sociales para muchas personas, comprar vacunas, como tú dijiste. O sea, el Estado tuvo que gastar en una serie de temas, que obviamente era importante hacerlo por la situación, pero por otro lado, dejaste de ejecutar en temas que el país necesitaba seguir caminando. O sea, yo creo que esto de los préstamos es algo inusual por el contexto en el cual el país se encuentra post pandemia y post guerra de Ucrania. Yo sí creo, José, que eventualmente hay que hacer una reforma fiscal, pero no puede ser para afectar a la mayoría. Yo creo que una reforma fiscal en este país debe ser primero para ampliar la base, porque tú pagas impuestos. Sí. Pero hay mucha gente que no paga impuestos. Sí. Entonces hay que ampliar la base. Pues no puede ser que José y Orlando paguen impuestos, pero entonces hay 3 gente más que no lo paguen y entonces los sacrificados somos tú y yo. Aquí tiene que pagar impuestos Y todo el mundo. criminalizar la evasión de los grandes. Correcto, criminalizar la evasión, ampliar la base. Y hay que revisar sectores que durante muchos años han tenido exenciones fiscales y ver si realmente son necesarias o no. Yo creo que una reforma debe basarse por ahí. No de aumentar impuestos ni de crear nuevos impuestos. Es revisar los que existen actualmente, ampliar la base y criminalizar la evasión. Me parece bien. ¿Tienes algún dato adicional que quieras aportar y que quieras dar a conocer a quienes se interesan en sumarse a tu plataforma y qué deberían hacer? Bueno, los invito primero a seguirnos en nuestras redes sociales, @OrlandoJorgeV, para que puedan conocer más nuestras propuestas, la campaña que estamos haciendo. Y obviamente quien se quiera sumar también puede contactarnos por ahí. Queremos continuar sumando jóvenes, personas interesadas en el desarrollo de la ciudad a nuestra propuesta. Y esperamos que próximamente, José, el escenario del PRM en la capital se defina. Y yo estoy seguro que si nuestra alcaldesa decide no reelegirse, pues nosotros seremos el próximo candidato a alcalde. En ese caso, ¿se irían a encuestas o a una competencia interna? Porque la candidatura fue reservada. Yo entiendo que la decisión se va a hacer por encuesta de quién genere la mayor simpatía de los candidatos que están aspirando en este momento. Pero es muy importante que, conjuntamente con la simpatía, el partido debe entender que el perfil de la capital tiene que seguir siendo una persona enérgica, con juventud, compromiso y transparencia. Ahí está. Bueno, gracias de corazón por tu tiempo y te auguro éxitos en esta campaña venidera y ojalá que si el pueblo dominicano pues entiende que tú debes ser el alcalde, te favorezca con su voto. Muchas gracias, José. Gracias de corazón. Recuerden compartir este contenido para que llegue a mucho más personas. Bye, bye.